Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra sexta clase de introducción a la relatividad general. Y bueno, vamos a retomar lo que habíamos visto la vez pasada. Nos habíamos quedado en el concepto de derivada de Lie. Creo que había causado un poco de controversia. Pero bueno, por aquí nos habíamos quedado. Aquí unos ejemplos, ¿no? Bien, entonces creo que una de las cosas que quedaba pendiente de la derivada de Lie es la manera en cómo la derivada de Lie actúa sobre un tensor de rango 2. ¿Okay? Entonces, déjenme ir a la clase 6. Entonces, digamos, recordar así brevemente, cuando tenemos aquí una variedad, y sobre la variedad yo tengo un campo vectorial, ¿vale? Profesor, ¿sí está compartiendo pantalla? Ah, no, ¿verdad? Todavía no. Tienes razón. Sí, había empezado acá todo el rollo. Perdón. Ok, ahora sí. ¿Ahí ya pueden ver todos la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces la idea básica era que nosotros tenemos aquí una variedad de M y tenemos un campo vectorial sobre la variedad. Entonces, ya sabemos que sobre la variedad también podemos adjuntar otros campos que pueden ir, por ejemplo, en esta dirección, ¿no? Contrarios o moviéndose sobre la variedad también. Y entonces nosotros quisiéramos saber la manera en cómo estos campos que están en verde, este es otro campo, por ejemplo, cambia con respecto a este campo vectorial, ¿no? Entonces, Lie encontró sentido, digamos, a esta pregunta a través de su concepto de derivada de Lie. Y, y esencialmente, en el caso en el que yo tengo este otro campo vectorial, la derivada de Lie de este campo vectorial respecto a X, ¿vale? En una base coordenada en el marco natural, pues resulta ser básicamente la componente muésima de este campo vectorial de la derivada de la componente nuésima del otro campo vectorial y lo contrario, ¿no? O sea, y mu elevado a mu, x nu, y esto multiplicado por la derivada. Entonces, claramente esto pues es otro campo vectorial, ¿no? De acá es otro campo vectorial que pues no es ni uno ni el otro, entonces este otro campo vectorial se moverá, digamos, de alguna manera, ¿no? Sobre la variedad. Y es interesante que las cantidades asociadas a la derivada de Lie pues son independientes de la carta, en el sentido de que yo puedo hacer un cambio en las coordenadas y la estructura pues es la misma, ¿no? De la derivada de Lie. Entonces, eso es algo que es de interés en física porque, digamos, las cantidades que aparecen siempre en combinaciones que son invariantes ante el marco de referencia utilizado, ¿no? Y entonces, una de las cosas que nos había quedado pendiente era probar
que la derivada del I de un tensor de rango 2, ¿sale? Tiene básicamente las componentes JK, vamos a ponerle así, y aquí pues va a ser en esta base, producto directo, JK, ¿no? Entonces quisiéramos encontrar una expresión para estos coeficientes, que al final de cuentas en física, pues es esto normalmente lo que llamamos un tensor de rango 2, ¿no? Entonces ya no es necesario, digamos, hacer todo lo que hicimos, todo el proceso al límite que hicimos como en el caso de un solo campo vectorial. Solamente necesitamos dos hechos. Uno, se los dejo que lo revisen ustedes, es muy sencillo. Uno es que la derivada del I de una función solamente es la acción del campo vectorial sobre la función, es decir, x mu, derivada mu de la función. Y el otro hecho es el que probamos la vez pasada, que es lo que puse aquí, ¿no? O sea, hace x, mu de mu y en u menos y mu de mu x nu de nu. Con estos dos hechos podemos utilizar eso y también las propiedades que se mencionaron para la derivada del I, como son el hecho de que cumple con una propiedad tipo Leibniz, ¿no? Entonces, por ejemplo, L de X de T, en este caso, pues T, ¿quién sería esto, no? Bueno, T, pues va a ser TJK, por ejemplo, de derivada I, derivada K, ¿no? Que es la base, ¿no? Entonces, cuando yo voy a tomar la derivada del I, pues lo que voy a tener es que aquí tengo tres términos. Es este primer término, este otro término, este otro término. Entonces tenemos que considerarlo como si fuera un producto de tres cosas y hacer la derivada como si fuera la regla de Leibniz, ¿no? Entonces voy a tener derivada Lx de TJK, ¿vale? Por estos de aquí, de I, luego más TJK, la derivada del I, de este solo campo vectorial, ¿vale? Por dk, producto tensorial de K, más TJK, derivada I, producto tensorial de la derivada del I de TK. Entonces, pues son funciones, ya sabemos cómo actúan, lo acabamos de mencionar. Entonces esto de acá simplemente va a ser X, I, bueno, aquí sería J, ¿no? ¿Qué es esto? XI, derivada I de TJK, ¿no? Ese es el primer término. Esto de acá multiplicado por derivada J, derivada K. Y luego, estos términos de acá, pues ya sabemos cómo actúa la derivada del I de un vector. Este de acá es un vector a lo largo de otro vector. Entonces aquí voy a tener TJK y me fijo en este vector. Fíjense, este vector no tiene componentes 1, ¿vale? Entonces, si me fijo acá, el Y, digamos, correspondiente, esto sería 1, entonces acá es 0, este Y sería 1, y este X, pues sigue siendo X, ¿no? Que sea la componente de X. Entonces, lo que voy a tener es que solamente sobrevive la componente yésima. Como esto está contraído mu con mu, o sea, aquí sea la derivada yésima de Y, el que va a contraer con este, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, hay un signo menos, para empezar. Aquí va a haber un signo menos. Voy a tener aquí menos. Como este es el que va a estar contraído, aquí de hecho es J, de hecho aquí debe ser J. Acá también es J, ¿no? Porque estos dos están contraídos con esto.
Entonces, como dijimos, esto va a ser la derivada jésima de la componente. Vamos a agarrarle elésima de la derivada L. K. Y luego lo mismo para el otro caso, pero simplemente aquí va a ser la derivada késima, XL. La derivada késima. Y luego voy a tener aquí JL. Y solamente renombramos para poder sacar como factor como JK. Sale a este K, bueno, este ya está en K. A este le llamo J y a este J le llamo L. Y acá a este K le llamo L y a este L le llamo K. Y ya de esa manera yo puedo factorizar LX sobre T, pues va a ser XI derivada I de JK menos, como dijimos, esto lo voy a llamar L, LK derivada L, XJ menos TJ, dijimos que a este lo voy a llamar L, X, no, aquí no está, voy a borrar, derivada L, XK, y esto multiplicado por la base de este tensor de segundo rango. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan en este término, pues son las componentes de la derivada del I del tensor de segundo rango, ¿no? Este de acá son así. Entonces, una de las cosas que hay que probar es que justamente esta cantidad es invariante de carta, ¿no? Y de hecho lo pueden decir como sugerencia, pueden utilizar esta expresión, yo les recomiendo utilizar esta expresión y demostrar que esta cantidad no depende de la carta elegida, ¿no? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que yo lo que va a pasar es que este de acá va a transformar como un vector, este es como un tensor de tercer, bueno, de covariante 1 y de rango 2. De hecho, todo el producto, es un tensor que tiene de tercer rango, pero covariante 1, este también de tercer rango, pero covariante 1. Entonces pueden hacer las reglas de transformación y esos términos deben cancelar con la manera en cómo transforma esta base. Y con eso se demuestra esencialmente que es una cantidad invariante de coordenadas, ¿no? Entonces con eso básicamente terminamos la parte de la derivada del I. No abundaremos más, es un poco más amplio el asunto, pero pues nosotros queremos llegar a la parte de una descripción más métrica, ¿no? O sea, donde queremos introducir una métrica para después llegar a la noción de curvatura, que es la que nos va a dar, digamos, la noción de gravedad, ¿no? Bien, entonces... Profe, sí. Disculpe que le pida esto, pero ¿puede repetirlo otra vez? No me está quedando claro. ¿Qué cosa? Las cuentitas que está haciendo no me quedaron claras. Bueno, pues nada más lo único que haces es utilizas estas propiedades de la derivada del I, ¿no? O sea, la derivada de una función es básicamente, o sea, la derivada del I de una función a lo largo de un campo vectorial es básicamente el campo vectorial sobre F, ¿ok? Y esta que probamos la vez pasada, ¿no? Entonces, para calcular la derivada de un tensor, lo que tienes es, usas este teorema o este lema, ¿sale? Que es básicamente que la derivada del I, por ejemplo, del producto tensorial de dos tensores, producto tensorial, es la derivada del I del primero, producto tensorial del segundo, más de 1, la derivada del producto tensorial del 2, ¿no?
O sea, es una regla de Leibniz, ¿no? Esta la cumple. Entonces, pues acá lo que tienes es justamente eso, ¿no? Tienes coeficientes que dependen de la posición y luego tienes producto tensorial de este con este, ¿no? Entonces, cuando tomo la derivada covariante, pues tengo que tomar la derivada covariante del coeficiente, que es una función, más el coeficiente por la derivada covariante del primero, producto tensorial del segundo, más el primero por la derivada del i del segundo. Pues ya aquí nada más utilizas lo que estoy mostrando acá, ¿no? Aquí pues el hecho de que nada más sea la derivada, o sea, es la base, pues por eso si tú nada más sustituyes aquí, pues no tiene coeficiente, ¿no? Es como si yo agarrara este y y lo llamara 1, nada más, ¿no? Y la única componente que yo tomo, pues es esta derivada JS, ¿no? Entonces por eso aquí es agarrar la derivada JS. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Jesús? ¿Y los menos salen por eso? Sí, este menos que está acá, viene, es el que, de acá es este menos que está acá. Exactamente el mismo. Ok. Sí, creo que sí. Ok, bueno, yo les recomiendo que hagan un poco la cuenta y no creo que no les subí el libro de la Cajara, pero hoy sí lo subo para que chequen, o por lo menos la sección donde vienen un poquito más desarrollados. Bien, y bueno, lo último es que puedes, bueno, nada más respecto a lo último de la derivada de Lie, que creo que lo platicamos muy rápidamente, es que uno puede probar que sobre una función, digamos, si yo defino XY, o sea, dos campos vectoriales que actúan sobre una función, esto, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que Y sobre un F, pues ya sabemos cómo actúa, ¿no? Es otra función, ¿no? Es un campo vectorial sobre otra función. Entonces, como es otra función, aquí puedo actuar X sobre otra función, y esto sería menos Y sobre la función que resulta de la acción del campo vectorial X sobre F, ¿no? Entonces, esta es la definición de bueno, de conmutador, ¿no? De aquí es el conmutador. Se llama conmutador de Lie. Y resulta que la derivada covariante de X sobre Y, pues es exactamente el conmutador, ¿no? O sea, tú puedes probar, ¿sale? Se puede verificar que, de acuerdo con esta definición, Lx de Y es igual al conmutador de X con Y, ¿sale? Y de hecho, como se ve aquí en la definición, es que X con Y cumple con la propiedad de menos Y con X, como en mecánica cuántica. Tal vez es un conmutador parecido a mecánica cuántica, y esto implica que esto de acá pues es menos la derivada del campo vectorial X ahora con respecto a Y. Son otras palabras, se cumple esta identidad, ¿no? Entonces aquí con esto concluyes que la derivada del I del campo vectorial Y a lo largo de X es lo mismo que el negativo de la derivada del I del campo vectorial X a lo largo de Y. Entonces es una identidad que se puede verificar. ¿Okay? Pero bueno, no quiero abundar un poco más en lo de la derivada de Lie, porque al final de cuentas vamos a ver su expresión cuando dotemos a la variedad de una métrica como una derivada covariante, y esa derivada covariante es la que sí nos quisiéramos enfocar un poco más, o una conexión afín también se llama, porque es la que va a estar relacionada con el tensor de curvatura, ¿no? Bien, entonces, formas exteriores. Formas exteriores. Ok.
Bien, formas exteriores. Bueno, formas exteriores pues son una clase particular de tensores, ¿sale? Entonces vamos a llamar un P-tensor covariante, de hecho. Totalmente, un P-tensor covariante. ¿Vale? Totalmente antisimétrico. ¿Vale? Es llamado P-forma exterior. Ok. Y bueno, una manera de determinar estas P-formas es utilizando un operador antisimétrico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, una base de las formas de una forma, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo primero. Vamos a decir una forma. Tomemos una forma, ¿no? Entonces, en general, una forma la denotamos por omega y es, digamos, contracción, ¿no? Donde estos de aquí son los elementos base del comarco natural del espacio tangente, ¿no? En algún punto P de la variedad, ¿no? Entonces, una cuestión que vimos es que si yo tengo dos tensores, yo puedo construir un tercero tomando producto directo, ¿no? O producto tensorial. Entonces, yo agarro Tx mu, cualquiera de estos elementos, yo puedo tomar el producto directo con Dx mu, y este de acá, pues, es una dos forma. Digo, perdón, no es una dos forma, sino es un dos tensor covariante. ¿Vale? Y yo también puedo construir igualmente el que intercambia los índices, que no necesariamente es el mismo. Este también es igual, es un dos tensor covariante. Ahora, ya que tengo estos dos, puedo construir de aquí uno particular que sea un medio de dx mu, producto directo de x mu, menos dx mu, producto directo de x mu. Claramente, los términos de la diagonal, por decir algo, o sea, es decir, por nombrarlo de esa manera, es decir, cuando mu y nu son iguales, pues esto de acá es igual a 0. ¿Sale? Pero los otros elementos no necesariamente son 0. Entonces de hecho, se denota como dx mu, wedge dx mu. O sea, esta es la definición del wedge. ¿Okay? Y esto de acá es una dos forma, una dos forma, ¿no? O sea, es decir, es un dos tensor totalmente antisimétrico, ¿no? Porque si yo intercambio mu con nu, pues hay un signo menos. Entonces, pues si uno tiene si ustedes se fijan aquí cuál fue el operador que realicé, yo tomé este dos tensor covariante y actué un operador sobre para construir el dos tensor, ¿no? Es decir, las dos formas, perdón. Entonces, uno puede tomar, digamos, lo que sería la generalización del tensor o del símbolo Levi-Civita que vimos en Electro, en este caso, ¿sale? Y con ese como operador para usarlo
como operador antisimétrico. Entonces pues sería esencialmente, y yo tengo aquí el epsilon y 1 y 2 y 3, etcétera, así hasta IP. Y pues la definición natural que extiende a Levi-Civita estándar, pues va a ser 1, o sea, más 1, si estos índices I1 y P son una permutación par de los números 1, 2 hasta P. ¿Okay? Va a ser menos 1 si es una permutación impar. De 1, 2 hasta P. Y 0 en cualquier otro caso. Cualquier otro caso incluye los términos donde alguno de los dos índices se repite. ¿Sí? Entonces, esa sería la generalización del símbolo de Levi-Civita. Entonces, un tensor que es totalmente antisimétrico, pues es tomar, por ejemplo, definirlo de la siguiente forma, ¿no? Omega y 1 y 2, o sea, las componentes, me refiero, como el epsilon y 1 y 2 y P, que este de acá sería el resultado de la permutación, de alguna permutación de los números 1, 2, 3 hasta P. Y entonces este omega, agarramos la componente 1, 2 hasta P. ¿Okay? Entonces acá sería la componente de este omega con 1, 2, P, y entonces si yo aplico este operador, pues yo ya construí esta como una forma antisimétrica. ¿Ok? Entonces, en efecto, pues aquí uno puede definir varias cosas utilizando esta idea. Lo que ya habíamos visto ahorita como un ejemplo, se le llama producto exterior. Que es el producto wedge. Básicamente el producto exterior de formas se obtiene mediante la antisimetrización de productos tensoriales. ¿Okay? Entonces digamos que las formas o los productos, sí, las formas antisimétricas son como, cuando uno lo ve en álgebra lineal, son las matrices antisimétricas. O sea, esos tensores, si lo ves como una matriz, pues sería una matriz que es antisimétrica. ¿Okay? Entonces, pues como ya vimos, el producto exterior sería lo que les llamé como producto wedge. Este de aquí es el producto exterior. Entonces, este de acá está definido como un medio de dxy, producto tensorial de xj, menos dxj, producto tensorial de xy. Y bueno, uno puede pegar otro, ¿no? También. O sea, puedes construir con el producto exterior, puedes construir pues todas las formas que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, xy, wedge, xj, wedge, xk, ¿no? Y cumple con una propiedad de asociatividad. O sea, esto de acá es lo mismo que xy, xj, pues xk. ¿Okay? Entonces aquí puedes hacer
Nada más no es conmutativo, ¿no? Claramente, porque de aquí se ve claramente que este de aquí es el negativo de XJ, XY, ¿vale? Otra realización que puede tener el producto wedge, que lo pueden imaginar así, es como el producto vectorial. ¿Ok? Bien, entonces utilizando el producto wedge, pues tú puedes construir entonces en un marco natural, ¿vale? Entonces, utilizando se puede construir una P-forma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una P-forma en el marco natural? Pues sería un omega, 1 sobre P factorial, que sería como el análogo al un medio, ¿no? Es el número total de permutaciones que puedes realizar. Las componentes del tensor, I1, I2, etcétera, hasta IP, de XI1, wedge, de XI2, wedge, etcétera, así hasta de XIP. ¿Okay? Y esta sería la forma, la P-forma, ¿sale? Que se puede construir utilizando la antisimetrización de los índices I1, I2 y P. Entonces, es importante, digamos, este lenguaje, porque igualmente, pues hay muchos ejemplos en donde aparecen de manera natural estos tensores, ¿no? Ya habíamos visto un caso, ¿no? Que es el caso del tensor electromagnético. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo aparece de manera natural en el tensor electromagnético estos conceptos. Otro concepto es lo que se llama derivada exterior. Aquí hay otra derivada. Y ahorita vamos a ver unas derivaditas. Entonces, una derivada exterior es otro nombre que se le da para un mapeo, ¿vale? Este de acá sería un mapeo. Bueno, es un mapeo del conjunto de P-formas que lo vamos a denotar por omega P correspondiente a la variedad M al conjunto de P más 1 formas, ¿vale? Que es omega P más 1. ¿Y de qué manera se construye ese producto? Pues es en ese sentido que es como una derivación, porque se va a denotar simplemente como D, una D, que actúa sobre el conjunto de P formas y lo manda al conjunto de P más 1, M. ¿Ok? Entonces, si yo tomo una P forma en el marco natural, que está acá, entonces de omega, tomando una P forma, sería esta P forma. Entonces, de omega va a ser 1 sobre P factorial, la derivada Jésima, lo voy a poner aquí, de omega, y 1, y 2, y P, y aquí simplemente le pegas, esta es la derivada del coeficiente básicamente, le pegas la Jésima componente base del espacio cotangente, la de XJ, wedge de XI1, de XI2, así wedge hasta 19 horas. de XIP, ¿no? Y esta pues ya es una, como pueden ver, esta de aquí es una P más 1 forma, ¿no? Ese de aquí ya pertenece al conjunto P más 1. ¿Okay? Como se puede apreciar.
Bien, entonces aquí yo creo que vale la pena escribir un ejemplo conceptual de cómo es que de manera natural salen estos conceptos. Y es nuevamente el caso del campo electromagnético. O sea, en el caso del campo electromagnético vamos a ver más adelante que uno describe el campo en términos de un potencial vectorial. El potencial, en este caso, como hace referencia al espacio-tiempo de Minkowski, entonces es un cuadrivector o un cuadrivector covariante, ¿okay? Cuya componente cero, que es la que corresponde a la temporal, tiene que ver con el potencial escalar y las otras componentes, las componentes espaciales, tienen que ver con con el campo vectorial, ¿no? Que está relacionado con el campo magnético. Entonces, este A o sea, el campo electromagnético lo puedes describir con una forma A mu de X nu, donde en este caso, perdón, aquí no estoy equivocando, es X mu, donde en este caso el mu toma los índices 0, 1, 2 y 3, ¿no? O sea, 0 para la componente temporal, 1, 2 y 3 para los componentes espaciales. Y una cantidad de interés es lo que sería la derivada exterior de esta unoforma, ¿vale? Esta es una unoforma. Entonces este de acá pertenece al espacio de las unoformas. ¿Okay? Entonces la derivada exterior, de acuerdo con su definición, simplemente es 1 sobre 2 de la derivada de mu, ¿okay? De A nu de X mu, wedge de X nu. ¿Okay? Y uno puede aprovecharse de la... No, perdón, aquí... no hay un medio porque aquí no hay ningún medio, ¿no? Pero al utilizar la antisimetrización, el hecho de que como dx mu wedge dx mu es lo mismo que menos dx mu wedge dx mu, entonces esto de acá puedo escribir yo dx mu wedge dx mu como un medio de dx mu wedge dx mu menos dx mu wedge dx mu. Entonces esto de acá lo sustituyo de este lado. Entonces voy a poner aquí que de A es lo mismo que de mu a mu, 1 sobre 2 de x mu, wedge de x mu, menos de x mu, wedge de x mu. Ahora, estos coeficientes los introduzco, los distribuyo en estos dos términos, y luego hago el truco típico de, voy a tener un medio, de mu a nu, voy a tener aquí de x mu, de x nu, menos de mu, de nu, de mu, digo a mu, y aquí voy a tener a nu x mu. El truco típico de que aquí le llamo a mu, le llamo nu, y a nu le llamo mu. Entonces, esto de acá transforma como de nu a mu, o sea, se convierte en esto, y aquí de mu, pues de nu. ¿Okay? De tal manera que ahora, este de acá, como son índices mudos, puedo hacer esto. ¿Vale? O sea, puedo hacer estos intercambios que hice aquí. Pero este de acá y este es el mismo, entonces lo puedo factorizar. Y entonces voy a tener, y a este lo voy a llamar f, voy a tener un medio de d mu a nu menos d nu a mu de x mu wedge de x mu. Y esto de aquí es lo que se llama el tensor electromagnético de Maxwell-Faraday. Este de acá es el tensor, ¿sí?, de intensidad de Maxwell-Faraday. Okay.
Muy bien. ¿Podría subirlo un poquito la pantalla que se haga la zoom? Sí. ¿Así? Sí, así, como que se haga el azul, creo que sí. Pues azul. Sí. Por- Ok. Bien. Entonces, este F es una dos forma, ¿vale? Y cuyas componentes pues, son este tensor Fm1. Y este Fm1 nos da básicamente las componentes del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces, las ecuaciones de Maxwell en forma covariante, relativista, básicamente son una derivada de este F, una derivada, un cuadrivector, una derivada de cuatro componentes, digamos, espacio y tiempo, y esa derivada nos va a dar básicamente la corriente en forma relativista, y esa va a ser la forma covariante de las ecuaciones de Maxwell con fuentes, ¿no? Las ecuaciones sin fuentes, perdón, de Maxwell se obtienen esencialmente, o sea, digamos de aquí, déjenme les escribo, aunque lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener, uno puede escribir esto como las ecuaciones, por ejemplo, de nu, f mu nu. Por aquí quizá alguna constante de unidades físicas, pero este de acá, en esencia, va a ser las ecuaciones, dos de las ecuaciones de Maxwell, con fuentes. Y las otras ecuaciones se obtienen de probar, que se puede probar por la antisimetría, la siguiente identidad de Bianchi, que se obtiene aquí nada más. Empiezas a rotar estos índices, se puede probar esa identidad también. Entonces, si esto lo pongo para acá, esto se recorre. Alfa mu más mu f nu alfa igual a 0. Este de acá se llaman identidades de Bianchi. Y también son las ecuaciones de Maxwell, sin fuentes. También estas son las ecuaciones de Maxwell sin fuentes, ¿vale? Y bueno, más ya en otro curso de geometría, ya uno propiamente de geometría, se puede ver que aquí hay más estructura todavía, porque, digamos, utilizando el concepto de variedad, se puede generalizar a otro concepto que se llama haz fibrado, donde también es una variedad, pero tiene como otra estructura, ¿no? Tiene un grupo de Lie asociado, tiene la noción de un espacio base, es un espacio, una variedad que localmente es el producto de dos variedades, y bueno, tiene una serie de propiedades que lo hacen particular, y resulta que cuando uno estudia la curvatura sobre esas variedades, uno puede identificar a tensores como este F, como un tensor de curvatura, pero para esa variedad. Entonces, esa es una descripción geométrica del electromagnetismo. Sí, pero bueno, eso no lo vamos a revisar ahorita. Bien, entonces, otro concepto que puede ser útil es el concepto de forma cerrada. ¿Ok? Básicamente una forma cerrada va a ser alfa, es una P-forma, ¿vale? Es una alfa perteneciente al espacio de P-formas, es cerrada, si de alfa es igual a 0. ¿Okay? Esa es la característica de las P-formas cerradas. Y otra definición
es forma exacta. Entonces aquí voy a tener alfa, una alfa que pertenece al espacio de P formas, es exacta si existe otra forma, pero en el espacio de P-1, ¿ok? Tal que alfa es igual a D beta, ¿ok? Donde D, como dijimos, es la derivada exterior. ¿Vale? Entonces, acuérdate que la derivada exterior va de un espacio de formas al espacio de formas con una más, ¿no? O sea, es decir, de gamma P-1 va al espacio de gamma P. Entonces, esta D beta, pues, pertenece a gamma P. Entonces, alfa es exacta si yo puedo encontrar una beta que pertenece a este espacio tal que la derivada es igual a alfa. Por ejemplo, en el caso de esta forma, ¿vale? Pues F es una forma exacta en ese sentido porque F, este que está aquí, este F, ¿vale? Existe A tal que la derivada exterior de A es igual a F, ¿ok? Ese es entonces F es una forma exacta en ese sentido. Y bueno, una consecuencia inmediata es que si yo tengo una forma exacta, pues es una forma cerrada. ¿Okay? Una forma exacta, una consecuencia inmediata, que es inmediata de verlo. Entonces, alfa es cerrada. ¿Vale? O sea, si yo puedo escribirlo así, si alfa es de beta, entonces de alfa es igual a 0. Se puede probar inmediatamente. ¿Por qué pasa esto? Porque como ya tengo aquí una derivada exterior, o sea, de hecho lo podemos checar. O sea, si alfa... Profesor, Ajá, ¿qué dice después de una circunferencia es? aquí. No, arriba, donde dice una Consecuencia. consecuencia. Sí, Sí. déjame lo escribo mejor. Ok, una consecuencia es que si alfa es exacta, entonces alfa es cerrada. Entonces, el ejemplo es inmediato con el caso anterior. Teníamos F igual a de A. ¿No? Pero esto de acá era un medio de mu a nu menos de nu a mu. Y aquí tengo de x mu de x nu. Si yo tomo una df, entonces de acá voy a tener 1 sobre 2 de alfa, por ejemplo, de mu a nu menos de nu a mu. Y aquí voy a tener de x alfa, wedge de x mu, de x mu. Entonces aquí entre estos dos es antisimétrico, entre alfa y mu es antisimétrico. Entonces quiere decir que aquí, digamos, yo puedo meter de aquí, voy a tener un medio de alfa de mu a nu menos de alfa a nu a mu. Okay. Entonces, estos dos aquí son simétricos, porque son las derivadas, ¿no? Esta es una función continua, segunda vez es derivable, bla, bla, bla. Entonces aquí esto de aquí conmuta. Pero estos anticonmutan.
Entonces, como este conmuta y este anticonmutan, este primer término pum, se va a hacer. ¿Vale? O sea, cuando lo hago con el producto con este. Y aquí, alfa nu, pues yo puedo escribir este término equivalentemente como dx nu, wedge de x alfa, wedge de x mu. Y aquí estos dos conmutan, y estos, digo, anticonmutan, y estos conmutan. Entonces esto de acá se va a hacer. Entonces es un ejemplo de que si yo tengo una forma exacta, digo, una forma exacta. Profe, Ajá. ¿por qué era cero el primero, perdón? Porque este de acá anticonmuta y este conmuta. ¿Vale? O sea, es básicamente la razón es esta, fíjate. Si yo tengo una matriz que es antisimétrica y tengo una matriz que es simétrica, ¿sale? Entonces esto yo lo puedo escribir, como esta es simétrica, pues yo lo puedo escribir así, ¿no? SJI. Bueno, me refería a las parciales, perdón. O No, es también... Es que lo que se hace cero es el producto de este con este. ¿Vale? Y la razón es lo que estoy explicando. Ah, acá. ok. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok. Perfecto. Bien, entonces, ahora, una pregunta matemática, de hecho. Una pregunta natural, matemática. Una pregunta matemática es si la conversa o el recíproco también es válido. Es si el recíproco o sea, sé qué quiere decir el recíproco. Que si yo tengo una forma cerrada, entonces de ahí puedo garantizar que la forma es exacta. O sea esa es la pregunta, ¿no? O sea, del otro lado es inmediato, ¿no? O sea, es decir, si es exacta, entonces es cerrada, ¿no? Así, pero el recíproco es decir, si D alfa es igual a 0, la pregunta es si esto implica la existencia de un beta tal que alfa se escribe como D beta. Entonces, la respuesta a esa pregunta es un problema, ¿no? O sea, pero resulta que es verdadero, ¿vale? Es verdadera. Entonces aquí lo voy a poner entre una pregunta. Entonces, es verdadero la respuesta. Es cierto para variedades que son difeomorfas a Rn. ¿Okay? Y el ejemplo también viene del electromagnetismo. ¿Vale? Y bueno, esto se llama también, lo pueden buscar como lema de Poincaré. ¿Okay? El ejemplo también es de física, porque ustedes claramente saben lo siguiente. Teorema de Gauss, ¿vale? Teorema de Gauss, que lo vimos apenas. Tenemos, teorema de Gauss nos dice el flujo, vamos a decir, sobre una superficie cerrada. Esto de acá es la integral en el volumen de la divergencia de B. De hecho, la noción esta de volumen también tiene que ver con la forma, es una tres forma. También se llama la forma de volumen. Entonces, una manera de escribir el teorema de Gauss en formas, pues es esto, ¿no? Derivada exterior de la forma B de S. Esta es una forma. Y esto sabemos que pues, sería proporcional a la forma de volumen. Lo voy a escribir así mientras tanto. Nada más para explicar el asunto. Entonces, nosotros sabemos,
por la ley de Gauss, ¿no? O sea, es decir, por la no existencia de monopolos magnéticos, que esto de acá es igual a 0. ¿Vale? Entonces, esto de aquí constituye una forma cerrada. Forma cerrada. ¿Por qué? Porque D, o sea, es decir, la forma cerrada es B.ds. ¿Por qué? Porque D de B.ds es igual a 0. Ahora, por otro lado, B.ds es el rotacional de A, ¿vale? Punto ds, donde A es el potencial vectorial, porque sabemos que B, como divergencia de B es igual a 0, entonces B lo puedes escribir como el rotacional de un campo vectorial, hasta una constante. ¿Okay? Entonces yo puedo escribir de esta manera, y esto, por Stokes, es lo mismo que el diferencial de A punto de X. Y esta es otra diferencial, ¿no? Es otra forma, pues. ¿Vale? Es justamente la unoforma del campo vectorial, del campo electromagnético. Bueno, la componente espacial, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que mientras yo garantice que B lo puedo escribir como rotacional de A, entonces quiere decir que esta forma cerrada implica esta forma exacta, ¿no? Porque estoy escribiendo esta forma como la derivada exterior de otra forma. Y bueno, esto se generaliza para cuando tienes variedades que no necesariamente son difiomorfas al espacio euclidiano, pero pues necesitas condiciones especiales, ¿no? Y esto lo hizo un matemático de apellido de Ram, ¿no? Entonces, ahí dejamos esta parte. Muy bien, ahora, bueno, ahí justamente creo que es uno de los problemas de tarea, el caso de una n-forma sobre Sn. ¿Ok? Una n-forma, Sn, pues es la variedad. Pueden yo creo que en el ejemplo, perdón, en la tarea, pues aquí el ejemplo es cualquier n-forma, que queda de tarea quedó de tarea, pues, sobre Sn es cerrada. ¿Vale? Pero es una forma exacta. Si su integral se hace 0, ¿no? Entonces yo creo que como ahorita el asunto no es tanto, también todo el rollo de formas diferenciales, pues es mucho más extenso que lo que estamos revisando. Entonces no tiene mucho caso hacerlo con toda la formalidad, con todos los detalles, porque necesitaríamos más elementos, pero pueden considerar en la tarea el caso de S2, ¿no? De la esfera 2, considerar una 2 forma. Entonces, básicamente lo que nos dice esto es de que si yo tengo la integral esencialmente o sea, si su integral de la P forma o de la N forma, más bien, es 0, ¿no? Entonces dice, es cerrada, pero es una forma exacta si su integral se hace 0.
¿Por qué? Pues básicamente lo que te está diciendo, aquí es n. Básicamente lo que está diciendo es que a n yo lo puedo escribir como d de otra forma, ¿ok? n-1, de una forma n-1, y pues si esto se cumple, entonces va a ser exacto, pues claramente si yo tengo esta expresión, ¿no? Porque como es una superficie que es compacta, no tiene frontera, entonces claramente va a ser 0, ¿sale? En el caso de las formas exactas, ¿no? Y bueno, la otra es que como esta n denota la dimensión del espacio, la n forma en cierta forma pues es la forma de volumen de la variedad, ¿no? Entonces por eso también aquí va a ser una constante, ¿no? Entonces esta d alfa n va a ser 0. Entonces les recomiendo para este problema en particular que chequen el libro de Nakahara. Es un ejercicio ahí resuelto. Nakahara, de Geometry and Topology. Y si no lo tienen para el miércoles, lo voy a traer yo resuelto el miércoles para que no tengan problema. Ok. Bien, entonces el otro, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Andamos bien. El otro concepto es producto interior. Ok, producto interior es el sentido inverso de la derivada exterior. Ok. O sea, es decir, es un mapeo, ¿sí? Producto interior de una P-forma con campo vectorial X ahorita va a tomar sentido esto, ¿ok? Es básicamente el mapeo que va, nada más que este tiene que ver con un campo vectorial del espacio de P formas al espacio de P-1 formas. ¿Okay? ¿Y cómo está dado? Bueno, pues agarro y lo actúo sobre una P forma. Entonces, lo más natural es definirlo en términos de sus componentes. Entonces, omega tiene P índices. ¿Vale? Entonces, lo que le hace el IX sobre omega es quitarle un índice, básicamente. Entonces, aquí yo tenía I1, I2, vamos a decir que le quito el último, el P. ¿Y esto cómo lo hago para quitárselo? Es una contracción, básicamente. Esto va a ser P-1 factorial, que tiene que ver con una cuestión de combinatoria. Agarro el campo vectorial, por eso hace referencia al campo vectorial X, y contraigo ese campo vectorial con el último índice de la forma P, ¿no? Entonces, voy a tener H, y bueno, ya sabemos que yo puedo rotar los índices sin cambiar el signo. Voy a poner aquí omega H, y 1, y 2, así hasta y P-1. Ahora aquí queda P-1. Es una definición al final de cuentas, pero de alguna manera es como si yo hubiera hecho lo mismo con cada uno de los índices. Entonces, lo puedo hacer P veces, ¿no? Porque tiene P índices. Entonces, por eso este P ya no aparece en la definición. Entonces, aquí hay un lema que también queda como tarea, lo pueden hacer para el caso de... hay un lema. Y el lema básicamente es que la derivada del I sobre una forma, ¿vale? La derivada del I
sobre una forma exterior, sobre una unoforma exterior, con respecto a X, es Lx omega. Básicamente es el producto interior. Acuérdense, el producto interior pues va a actuar sobre una forma que en este caso sería de omega. ¿Okay? O sea, de omega tiene P índices, P más 1, perdón. Entonces, cuando yo actúo IX sobre esta forma de P más 1, pues va a quedar una forma de tamaño P. Y luego, más la derivada exterior de la acción del producto interior con este omega. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, si este omega es una P forma, ¿vale? Si este de acá es una P forma, entonces la acción de IX lo convierte en una P menos 1 forma, pero la acción de la derivada exterior lo convierte otra vez en una P forma. Y P formas con P formas se suman, ¿no? Porque son elementos de un espacio vectorial. Entonces, y igual, ¿no? O sea, omega es una P forma, de omega es una P más 1 forma, y IX sobre D omega otra vez le quita 1 y es otra vez una P forma. Entonces, en efecto, IX de omega más D por IX omega es una ¿cómo se llama? Es otra P forma, ¿no? Entonces yo puedo sumar esas P formas. Entonces, de alguna manera, lo que me está diciendo la derivada del I es que pues yo lo puedo descomponer cuando lo actúo sobre una P forma como el producto interior I por la derivada covariante más D por I. Entonces yo podría eliminar, digamos, la omega y escribir simplemente X como IX D más D y X, ¿no? Como operadores, ¿no? Entonces es una identidad interesante. Bien, entonces creo que por ahí hay un problema también de tarea en donde toman el caso de una dos forma o una forma y encuentra la expresión, por lo menos, de estas dos cantidades para verificarlo por un lado y por otro lado. Entonces, por este lado, pues ya es muy sencillo verlo, ¿no? Porque, pues digamos, si omega es una unoforma, simplemente es esto. Y ya saben simplemente cómo actuar, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, de omega, pues va a ser, bueno, estamos utilizando índices latinos. Entonces aquí voy a tener I, voy a tener dk, omega I, dxk, pues dxi. Y luego, si yo actúo el ix de omega sobre esto, pues ya sé que esto de acá me va a eliminar uno de estos wedge, pero quizá lo más conveniente es escribir esto como 1 sobre 2 de x omega i menos di omega k de xk de xi, como ya habíamos visto hace un momento. Entonces, al actuar pues me elimino uno de ellos, me elimino este 2 también, y quedaría dk omega i menos i omega k, actuando sobre xk, ¿no? De xi.
¿no? Entonces queda otra vez una uniforma, ¿no? Como es lo que habíamos visto. Y luego hacer lo mismo, pero ahora con D y X omega, ¿no? Entonces aquí voy a tener D de I X omega, pues es simplemente X, K, omega K. Entonces aquí tomo la derivada exterior de esta cantidad y esto pues va a ser, esto es una función ya, entonces simplemente va a ser la derivada iésima xk omega k de xi. Entonces ahora nada más hay que sumar acá y aquí utilizo ahora sí la derivada estándar de Lie, digo de Leibniz, o sea, la propiedad estándar de Leibniz. Voy a tener derivada i xk omega k más xk derivada i omega k. Y si ustedes se fijan aquí, cuando yo sumo estos dos términos, este término que tiene xk con la derivada i omega k va a cancelar. ¿Vale? Porque cuando lo sume, me va a quedar solamente este término junto con este término. Entonces, el resultado, bueno, más bien, esta cantidad, déjenme borrar, esta cantidad que estoy poniendo aquí, que es ix de omega más derivada exterior de ix omega, esto resulta ser, dijimos, este primer término sería xk derivada k omega i, y luego este segundo término con esto, ¿no? Porque ya vimos que este cancela, ¿no? Entonces ya más derivada i, pero aquí tengo i, y acá, está bien. Entonces simplemente lo voy a escribir para que sea parecido al otro caso, ¿no? Voy a tener aquí omega k derivada i x k, todo esto multiplicado por dx. Entonces, como vemos, es otra vez una monoforma, pero ahora fíjense cómo es distinto, a diferencia de la... bueno, entonces esto de acá es esta cantidad, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es probar que esto es lo mismo que de x omega, ¿no? Entonces aquí, esto ya no lo vimos, pero sí vimos la definición general de cómo actúa una derivada de Lie sobre un tensor. Entonces yo les recomiendo aquí que investiguen en Nakahara la manera en cómo la derivada de Lie actúa sobre una uniforma, ¿no? Entonces, y verifiquen que en efecto eso corresponde con esta cantidad que está acá. Ok, y ya con eso terminamos básicamente lo de formas diferenciales. Y todavía nos alcanzó un poquitín para ver lo de coeficientes de estructura. Pero yo creo que eso lo voy a dejar porque para no saturarlos tanto. Y eso lo vemos el miércoles. ¿Vale? En el caso de coeficientes de estructura, básicamente, de lo que se trata es de que ahora no consideremos un marco natural para describir los tensores o las formas exteriores, sino un marco móvil, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya los vectores base y las formas ya no son constantes, digamos, ¿no? Entonces, van a, digamos, su diferencial ya no va a ser cero, ¿no? Como en este caso, digamos, estas diferenciales, la derivada exterior de este diferencial es cero. ¿Alguna pregunta?
¿Todavía siguen ahí? O... Sí, todavía. Pero Ok. creo que solo dos. Ujú. Bueno, pues yo creo que vamos a la serie de preguntas. No sé si comenzamos primero con... Voy a dejar de presentar. Con Abraham. En este caso, sí quisiera repasarlo otra vez, lo que habíamos visto, porque siento que vimos lo que habíamos visto, pero de manera más natural. Ok. Lo que Bueno, pudiera comentar es que cuando me puso el ejemplo del campo electromagnético, sí, pues, como he dicho, me parece interesante cómo es que toda esta parte bastante abstracta se puede aplicar al campo electromagnético y pues que cumpla, que sea cumpla esas reglas. ok. Muy bien. Jesús. ¿Qué le puedo decir? Sinceramente, esta parte de la clase no me ha quedado del todo claro. Tengo más dudas, pero no estoy seguro de cómo preguntarla. Quizás sea por la cantidad de definiciones de la derivada exterior y las demás cosas que estamos viendo, o quizás por el ruido que tengo porque vinieron a visitar. Pero no, simplemente no estoy logrando conectar o entender completamente lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. No, es completamente natural. Si le soy sincero, me siento como hasta cierto punto frustrado, creo. Entonces, No, pues está bien, porque significa que la idea es sembrar la duda. Y en este caso, pues simplemente la cuestión es que se está manifestando confusión, ¿no? Ese es el punto. Ahora, lo que hay que tener claro es lo siguiente, o sea, porque es un nivel de abstracción, ¿no?, que estamos desarrollando. Entonces, siempre hay que tener claro en el fondo de toda esta descripción el concepto de variedad diferenciable, ¿no? O sea, decir, tenerlo ahí presente y bueno, en algunos casos puede ser útil esta noción, digamos, intuitiva que desarrollamos normalmente en física, ¿no? Es decir, pensarla como pues un espacio donde ocurren las cosas, ¿no? Una superficie, por ejemplo, o simplemente el espacio R3, ¿no? Ahora, ir al ejemplo más sencillo, ¿no? Decir, pues en estos espacios, por ejemplo en R3, cuando estudiamos mecánica clásica, aparecen de forma natural los tensores, ¿ok? En distintas descripciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el movimiento de un fluido que se mueve en el espacio, pues ahí, por ejemplo, aparece lo que se llama el tensor de esfuerzos, ¿ok? Entonces, si yo conozco el tensor de esfuerzos, pues yo sé la manera en la cual están distribuidos los esfuerzos sobre el cuerpo y puedo saber si, por ejemplo, hay una sección de corte o en qué dirección va a haber mayor resistencia o menor resistencia si yo roto el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, los tensores en física en general aparecen por doquier, ¿sale? El punto fundamental es que pues el tensor es un concepto geométrico, ¿no?, y está asociado al espacio en donde, digamos, al espacio que tú estás utilizando como medio, digamos, para describir los fenómenos físicos. Entonces, digamos,
mientras tú tengas un espacio geométrico, una variedad diferenciable en este caso, pues tú vas a tener tensores ahí, ¿no? Lo más básico es el campo vectorial, ¿no? Después, un tensor de segundo rango, contravariante, por ejemplo, ¿no? O un tensor de segundo rango covariante. Pero resulta que también puedes construir tensores contravariantes, ¿ok? Y el ejemplo paradigmático, pues, es el tensor de intensidad de Maxwell, ¿no? Es un tensor covariante de segundo orden, ¿no? Entonces, lo de lenguaje que aparece, digamos, con el producto wedge, ¿no? Para construir más tensores de más tamaño, el producto exterior, la derivada exterior, la forma cerrada, forma exacta, todas esas son conceptos, si tú te fijas, que aparecen de forma natural cuando tú estás describiendo estos tensores. Entonces nada más es como una manera como elegante de escribir las cosas y a veces eso te ayuda a simplificar incluso hasta algunos cálculos, ¿no? Entonces un poco de cuestión de lenguaje, pero no es más allá que eso, ¿no? Al final de cuentas, ¿sale? O sea, si tú te fijas la derivada exterior, pues al final de cuentas es una derivada ordinaria sobre las componentes del tensor o de la forma, ¿no? En cuestión, ¿no? En este caso las formas. Ya en términos concretos, pues ya resulta ser nada más una derivada parcial, digamos, de las componentes de la P-forma, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues no es más que eso, la derivada, digo, el producto interior, pues no es más que la contracción de las componentes de un campo vectorial sobre otro, ¿no? Y bueno, todos esos términos que aparecen de forma abstracta, pues resulta que aparecen también en distintos problemas, ¿no? Entonces, ahorita no se ve como la aplicación, pues por eso quizá puede quedar un poco abstracto, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo en ese caso es pues la lectura del libro, ¿no? Ahí puede quedar mucho más claro el libro de Yvonne Choquet-Bruhat, y si quieren abundar, ¿no? Porque, como ya dijimos, este repaso que hace, pues es muy escueto, pues, o sea, no se mete con los detalles y digamos, incluso ni siquiera definió o sea, no obtiene, por ejemplo, la derivada del I de una forma, ¿no? En principio ustedes la pueden obtener utilizando, ahora en vez del mapeo diferenciable, utilizar el pullback, ¿sale? Pero por eso yo les remito al libro de Nakahara, que ahí sí viene desarrollado. Entonces, digamos, es muy escueto, pero es comprensible porque de otra manera no podríamos llegar a los temas que más son de relevancia. En donde van a quedar puedo, claros. Ajá. Quiero decir una cosita. Me pareció curioso que el producto wedge sea denotado de la misma manera como nosotros en geometría denotamos al producto cruz. No sé si hay alguna relación. Sí, lo que pasa es que el producto cruz también es un producto antisimétrico. Entonces, igualmente, por eso se denota, por el wedge. No porque tiene esta propiedad de antisimetría. Entonces, pero bueno, lo del producto wedge en el producto cruz, pues en algunos libros, no en todos los libros se denota así. Y en efecto, no sé si, o sea, en realidad el tensor, perdón, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el rotacional, o más bien el campo magnético, normalmente lo vemos como un campo vectorial, ¿no? Pero utilizando este lenguaje, al final es un tensor, ¿no? Es un tensor de tensor covariante de segundo rango, que digamos que se expresa en términos de sus componentes, pero con el epsilon y jk, ¿vale? O sea, en realidad el campo magnético
pues normalmente lo vemos así como un vector, ¿no? Con 3 componentes, pero en realidad la forma correcta de verlo, o sea, desde el punto de vista geométrico, es escribirlo como, es tratar el campo que estaría dado por epsilon i jk con el bk contraído con k. ¿Okay? Entonces, ese en realidad es el campo magnético desde el punto de vista geométrico. Ok, creo que ya se lo sacó el internet a Jesús, Abraham. Creo que sí. Entonces, pues yo creo que aquí ya terminamos y pues el miércoles retomamos. Yo creo que el miércoles avanzamos muy rápidamente con los coeficientes de estructura y ya volvió. Y ya vamos a comenzar con la parte de la métrica, ¿no? Yo creo que esa parte va a tardar un montón, espero. Profesor, Sí, entonces el último tema lo veríamos el miércoles. sí, y entonces la tarea sería para el viernes. Ya. ¿Ok? Ujú. Entonces, pues les digo, les recomiendo que lean el libro. Ahí quedan, pues van a quedar cosas más claras, ¿no? Vale. Ese es el Nakahara, ¿verdad? Bueno, lo que les decía es que el libro que subí ahí en el Edúcate es el de Ivonne Choquet Brujat. Entonces, ese libro viene en forma resumida, ¿no? Pero es lo que necesitamos nosotros para poder llegar a los temas de relatividad. Y en el Nakahara viene de manera más desarrollada. Entonces, si quieren verlo de manera más desarrollada, pues tendrían que ir al Nakahara. Si se quieren meter más en más detalles, ¿no? Pero digo, eso al final de cuentas, quisiéramos tener nada más como una noción así, no tan profunda sobre el uso de la geometría diferencial. Entonces yo por eso digo, es suficiente con el libro de Ivonne Choquet Brujat. Ok. Sí, porque digamos un curso de geometría diferencial, pues todo esto que estamos viendo es mucho más largo, pues. O sea, tendríamos que hacer un curso de geometría diferencial exclusivamente nada más. Nosotros en geometría aún estamos viendo curvas. Pero en geometrías, ¿qué tipo de geometría están viendo? ¿Geometría de superficie curvas? Ajá, sí. Sí, es que es distinta. O sea, es la misma geometría, pero esa geometría que están viendo es lo que es la geometría diferencial, es la primera geometría diferencial que se tiene que ver, que es geometría de superficie curvas, justamente, en el espacio, ¿no? Supongo. Sí, En el aún plano. vimos el concepto de curvatura y torsión, que es el que estamos viendo. Exacto, sí, eso es bien importante también. De hecho, esos conceptos yo los uso mucho, pero bueno, acá Bueno, al final... de hecho, bueno, esto no sé si debería, pero con lo que se supone que voy a trabajar con la doctora es algo así. De hecho, es una analogía de la teoría de Einstein-Cartan. Sí, Entonces, es usar torsión y curvatura. Entonces, pues sí, me parece bastante curioso y útil esto. sí, no, pero digamos, al final ahí lo que están viendo se refiere a la curvatura y a la torsión de una curva, ¿no? O sea, básicamente tiene que ver con el hecho de que si yo tengo una curva, que la torsión te va a medir qué tanto la curva sale de un plano donde se vaya moviendo, ¿sale? Mientras que la curvatura, pues es qué tanto esté doblada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos conceptos de curvatura y torsión se van a generalizar para el caso de la curvatura y la torsión en una variedad. Cuando dotemos la variedad de este otro concepto, ¿no? Que es la conexión afín y del concepto de métrica. Por ahí había leído que la conexión que se utilizaba para demostrar lo de relatividad era la conexión de Leibniz y Vita, Sí. pero aún no me queda claro aún bien todo eso. No, pues es que ahorita todavía no va a quedar claro, o sea, necesitamos avanzar hasta eso para que quede claro esa parte, ¿no?
O sea, en efecto, vamos a, en efecto, digámoslo, antes de, digamos, equipar a la variedad diferenciable de un ¿cómo se llama? De un tensor métrico y convertir a la variedad en una geometría riemanniana. O sea, digamos que cuando yo agarro la variedad y le meto la métrica, el par variedad y métrica, eso es justamente la geometría riemanniana. ¿Ok? Ahora, independientemente de que yo la equipe o no la variedad, yo puedo definir la noción de conexión, ¿no? Porque la conexión es otro mapeo que actúa, pero ahora sobre el conjunto de campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, que resulta que tienen su relación también con la derivada de Lie. Pero bueno, cuando dotes o cuando equipes a la variedad diferencial con la métrica riemanniana, resulta que tú puedes elegir una conexión afín específica, que es la conexión de Levi-Civita. Y esa conexión, cuando actúa sobre los elementos base, básicamente te da los coeficientes de los símbolos de Christoffel, ¿vale? Que dan, digamos, la conexión de Levi-Civita. Pero en esa descripción también suponemos que nuestra torsión es 0, ¿no? Y en ese caso también supones que la torsión es 0 exactamente. Entonces, en el caso de que no haya torsión, vas a necesitar una conexión que no sea de Levi-Civita. Pero aún así puedes utilizar los símbolos de Christoffel y todo eso. Solamente que, sí, lo que pasa es de que la torsión va a estar en términos de que los símbolos no, o sea, los índices de los símbolos de Christoffel no conmuten entre sí, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Pero creo que, si no mal recuerdo, creo que vamos a checarlo también eso. Vale, me parece bien. Entonces yo creo que habría que repasar esto otra vez. Sí, yo creo que lean, por lo menos, que tengan así la idea general y traten de hacer los problemas. Y yo con eso va a ser suficiente para entender esta parte, ¿no? Tratan de abrir un poco la mente, ¿no? Porque es abstracto. No estamos tratando con una situación concreta. Y bueno, se están dando por hecho algunas cosas que no estamos demostrando por una cuestión de tiempo, ¿no? Bien, Abraham, pues también nosotros tendríamos que platicar ya próximamente para lo de tu trabajo de tesis, que bueno, todos estos temas pues también van a ser importantes. Entonces ahí te voy a citar en una sesión aparte para ir revisando ese tema, ¿no? Sí, profesor. Pero bueno, yo creo que lo hacemos en otra ocasión. Ahí te voy a escribir también para lo de la ayudantía. Yo creo que lo de la ayudantía lo voy a hacer un poco relacionado con tu tema de tesis para que tampoco te separes mucho. Entonces, así quedamos. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. No, así está bien. Perfecto. Bueno, pues entonces que tengan buen día y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, profesor. ¿Sí? No, nada. Vale. Gracias. Hasta luego.